No me digas. Café con sabor amargo. Como Diego Fernández. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, como cada martes con don Luis Correa. Don Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ti, Gerardo. Buenos días a todos. Oye, Luis, de veras, esta vez vamos a hacerlo diferente, vamos a platicar, porque realmente ya arrancaron, la semana pasada arrancaron la campaña de los diputados federales. La rotación, como dijo Oscar Cantón Tetina, es rotación, ya no es chapulineo, es válida en todos los partidos, reciclar productos para meterlos en los diferentes partidos. Y eso está interesante, Luis, porque realmente vemos que la mayoría de los ¿cómo se llama? De los candidatos, pues son priistas. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué onda? No, de verdad, no lo entiendo, Luis. Adelante. Bueno, mira, Gerardo, yo creo que debemos abordarlo de la manera más objetiva posible, más haciendo un lado los apasionamientos que eso produce, pues porque pues tenemos antecedentes de cercanías o rechazos ante ciertas gentes. Mira, en primer lugar, yo no pensaría que la transferencia de cuadros, como se dice, o de personas, más específicamente, de un partido a otro sea malo en sí. Creo que tiene algunos elementos obvios, no necesariamente malos, y tiene algunas características que pudiéramos analizar de manera diferente. A ver, en primer lugar, pensar que todos tienen que venir de la nada, pues es un absurdo. O sea, la historia no empieza a partir de una contienda electoral, tiene antecedentes, y si nos remontamos tantito a unos decenios atrás, pues o estaban fuera de la política o estaban en el PRI. O sea, casi todos los que incursionaban a la política, solo había un partido en el cual incursionar, que era el PRI. A mí me tocó en mis años de juventud ser de los primeros que nuevamente estuvieron en un partido de oposición, en el caso de Yucatán, en el PAN, porque el PAN en la década de los 70 había desaparecido del escenario político. Entonces, o estabas en el PRI o no estabas en ningún lado, de alguna manera. Entonces, pensar que solo pueden ser miembros de un partido los que ya son, decía un amigo, pues es condenarte a la muerte por vejez, ¿no? Es la danza de los viejitos en Michoacán, ¿no? O sea, si solo podemos ser los que estamos, pues iremos creciendo en edad hasta que desaparezcamos. No es así. Te puedes renovar de diferentes maneras. Te puedes renovar por la vía de formación de cuadros, por la vía del proselitismo, por la vía del acercamiento a quienes antes no han tenido vínculo en la política, o te puedes renovar creyendo que la adquisición de cuadros o personajes de otros partidos políticos te va a enriquecer. Yo creo que ese brincoteo de personajes o de personas de un partido a otro obedece a querer abreviar el proceso de enriquecimiento en el partido. A ver, yo tengo un propósito en la próxima elección de crecer mi votación. Pues si lo hago por la vía más pulcra, que es enamorar nuevas personas, formarlos, primero interesarlos, luego formarlos en la política y luego que empiecen a hacer una tarea eficiente en la calle, pues puede ser un proceso muy bueno. Para mí sería el más sólido, el que le daría más cohesión al instituto político que lo haga, que lo aplique, pero es el más largo y es el menos eficiente en el corto plazo. Entonces resulta que todos se quieren comer etapas y dicen, a ver,
Si jalo a este, ¿cuántos miles de votos traigo? ¿No? Entonces, hacen esas ecuaciones por la prisa de los dividendos políticos o económicos de la actividad política. Entonces, ahí lo que pudiera ser natural resulta que ya empieza a tener otro interés y desgraciadamente están a marchas forzadas o están forzando la máquina de las instituciones políticas. Y entonces, lejos de crecer, y creo que de eso sabemos un poquito, sanamente en lo físico, pues nada más hay abundamiento de grasa, por llamarle de alguna manera, para que no nos recuerden que somos gordos, lo tenemos muy claro. Entonces, eso también pasa en el cuerpo de los institutos políticos. En lugar de optar por crecer tal vez con más lentitud, pero con una mejor cohesión, una mayor convicción y una solidez institucional, pues queman etapas, deciden adquirir liderazgos que supuestamente les transferirán un volumen de votos determinado. Y luego no resulta así. Oye, Luis, pero bueno. Oye, Luis, pero además, pero aquí está interesante, porque hay de crecimiento a crecimiento, o hay alianzas que en lugar de crecer, te crecen. Pero tienes, por ejemplo, a un Morena que tienes a Carmen Navarrete del 5º distrito, en el cual todo el antecedentes que tiene, pero ya hemos visto, no pasa nada. Por estar en Morena, te santifican y ya pasó, ya se vuelve pulcra nuevamente. O sea, virgen nuevamente, porque ya se volvió a la 4T. Pero también tenemos en el 2º distrito, en el 1er distrito, a personajes chapulines que de pronto dicen, oye, hace 3 años competiste por una presidencia municipal con el PRI y ahora resulta que vas por el 2º distrito por el PAN. Y lo mismo pasa con el amigo Liborio Cocón, que además resulta que es mayista, que es representante así puro de la etnia maya y por eso quiere ser. Entonces son los detalles, Luis, que dices, lo más importante, yo quería preguntarte, ¿cómo queda uno como partidista? ¿Cómo queda uno como panista o como morenista cuando te hace a un lado completamente? Ahí voy. Primero, de alguna manera, yo lo que intenté abordar para no también yo quemar etapas, como estoy acusando de que los partidos queman etapas, es la intención. O sea, ¿cómo realmente se puede producir el crecimiento de un partido? ¿Cuál es la intención de alguien de pasar a otro partido, de adquirir a un liderazgo de otro partido para el suyo? Esa es la primera parte. La segunda parte es lo que tú dices, la resultante de eso. A ver, como todos tienen antecedentes, pues algunos arrastran su mala imagen, su mala fama al partido en el que se incluyen. Mira, hay una expresión que se usa poco y se entiende menos, que es que las sumas en política no son sumas naturales. Es decir, una suma natural es decir un número ordinario, 2 más 2 son 4. En política, si tú sumas lo equivalente a 2 más 2, de repente te da 3, de repente te da 1, de repente te da 5, de repente te da 7. ¿Por qué? Porque resulta que la adhesión, el que se pegue una cosa a otra, un ente político a otro, de repente lo que hace es que se pierdan los que estaban con este y se pierdan algunos de los que estaban con este. Entonces, no es una suma. Una adhesión de personajes e instituciones no necesariamente es una suma natural, sino produce un resultado diferente. Así como puede ser negativo, también puede ser positivo. De repente, la suma de 2 entes bien vistos multiplica la percepción social de que es la opción para votar por ella, ¿no? Gracias, en algunos lugares del país, la suma de partidos políticos no está dando la suma natural de su porcentaje de votación, sino se está viendo como la alternativa para triunfar en las elecciones. Y entonces,
Por eso digo, no son sumas naturales. A veces puede dar hasta una multiplicación. Normalmente no es así. Normalmente adquieres a un ente que si es cuestionado en la institución a la que se incluye, pierde parte de la credibilidad que la institución tenía y los que él tenía como adherentes a él o seguidores de él, no todos se incluyen en el nuevo proyecto sumado. Es la realidad. Y eso pasa cuando tú adquieres a alguien que desanima a los tuyos. Cuando tú dices, ¿qué pasa con los militantes? Si tú de repente adquieres un liderazgo que supuestamente tiene un gran arraigo y te suma, pero que estaba ajeno a ti, puedes perder a los tuyos y la pérdida puede ser menor comparado con lo que adquieres. Puede ser, pero puede ser al revés. Que él venga sin nadie porque no aceptan transferirse a la nueva institución a la que se van a adherir y de los que creían en ti pierdas. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta para hacer una suma o una inclusión de esas. Hay que ver realmente al electorado que tú tienes, porque no es un asunto de estructuras nada más. Los partidos son diferentes. Para mí, el PRI es un partido más de estructuras, el PAN es un partido más de electores, tiene menos cuadros internos, pero tiene más electores. De repente que se molesten unos adentro, pues no va a afectar el resultado electoral si los electores aceptan el acuerdo o la transferencia de cuadros que hiciste. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por eso muchas veces, si te fijas, Gerardo, en las encuestas se pregunta cuál es la segunda intención de voto. ¿Para qué? Para que en un momento tú digas, bueno, ¿de dónde puedo jalar cuadros o votantes? Si a mí no me ven mal, pero no soy su preferido, pero yo soy la segunda opción de voto, pues ya sé que ese es un mercado electoral que puedo jalar hacia mí, sobre todo si de ahí traigo a un liderazgo reconocido. Entonces, por eso se hacen esas cosas, pero no siempre resultan. Lo primero que resulta es que los papistas, vamos, los que tienen la camiseta puesta, son los que más decepcionados se sienten. ¿Por qué? Porque son los que se creen merecedores de todo lo que esté por repartirse, por llamarle de alguna manera, candidaturas, puestos directivos, reconocimiento, chambas en el gobierno, lo que sea. Los que han estado a lo largo del tiempo haciendo la tarea, desde la más humilde de poner sillas hasta cualquier elaboración de plataforma política, lo que sea, pues evidentemente ellos se consideran que debieran ser los merecedores del botín, aunque suene mal, obtenido o por obtener. Cuando tú estás ahí peleando y solo ves pasar a los premiados y tu silla no cambia, es más, tal vez cambia porque ya estás en la séptima fila y luego en la octava, luego en la novena, luego en la décima, pues evidentemente no te está gustando lo que está pasando en el partido en el que militas, ¿no? Porque tú creerías que a lo largo de los años y a lo largo de la acumulación de méritos, pues estarás más cerca. Esa situación está pasando en todos los partidos. ¿Por qué? Porque todos los partidos le apuestan a la elección inmediata. Estamos en una dinámica de autoexigencia inmediata de resultados electorales. No estamos en ninguna manera que se le quiera ver, me pueden mostrar cualquier partido y creo que serían demasiado ilusos en pensar que así es, están apostándole al desarrollo institucional, a la formación de cuadros, a la formación cívica de sus militantes, a la creación de la conciencia ciudadana. Eso no es así. Le están apostando el siguiente resultado electoral. Y entonces, en la medida en que esa sea su hipótesis de trabajo primordial, pues definitivamente no estarán buscando cómo van haciendo que sus militantes pasen de la novena a la octava, a la séptima, a la sexta, a la quinta, hasta que lleguen a la primera fila o al podium, sino estarán viendo cómo meten a alguien por una vía lateral que les asegure la obtención de determinado número de votos, que les garantice el resultado que desean, independientemente que el partido cada vez esté menos cohesionado, más deteriorado
y con menos credibilidad ante los ciudadanos. Oye, Luis, eso voy a preguntarte, ¿no eso daña realmente al partido? Porque realmente yo estoy en la séptima fila y le he echado ganas y lucho y de pronto, como tú dices, espérate, señor, te pasas a la décima. ¿Pero por qué? Yo creo los ideales de mi partido, me han inculcado y no es así. Pero no, eso va desgastando la militancia y la consecuencia la va a asumir el mismo partido. A lo largo lo va a mira, la institución definitivamente padece en mi intervención anterior empecé a abordar ese asunto, lo que tú estás diciendo. Por supuesto que la institución cada día está teniendo menos cohesión en torno de lo que debiera tener cohesión, de su alma, vamos a decirlo así en términos genéricos, que englobe todos sus valores, todos sus buenos procedimientos, todas sus buenas prácticas, sus buenos deseos y su habilidad para construir. En torno a esa alma, en torno, es que se me fue el audífono, en torno a esa alma ya no hay la cohesión de antes, se va perdiendo con el tiempo. Entonces, resulta que lo que hay es en torno a lo que prevalece. A ver, ¿en torno a qué debemos estar cohesionados? Pues al que tenga el poder de repente, al que reparta las cartas, ¿no? Al que palomea las candidaturas. Entonces resulta que alteras lo que debiera ser tu ¿cómo se llama? Tu listado de méritos, que son los que le dan la fortaleza institucional. Entonces, cuando tú me preguntas en concreto, oye, ¿el partido pierde? El partido como institución política de incidencia de ciertas características, de ciertas convicciones, de ciertos planteamientos, por supuesto, no solo sufre, desaparece, es sustituido por un ente, y lo que tantas veces nos quejamos del PRI, que el PRI solo es el membrete electoral del gobierno para la mantención o la disputa del poder para conservarlo, pues desaparece el partido es lo que el ente de poder quiere, porque para eso sirve ya nada más, y el mérito más importante es estar con el ente de poder. Y eso está pasando en todos los partidos, Gerardo, no hay partido. Pero por eso, Luis, a lo que voy, Luis, entonces, es verdad, la de AMLO, que es el ejemplo que todos los demás dirigentes quieren, llámese de que sea, la sumisión y la obediencia total hacia mí, porque soy el que tiene ahorita el bastón del poder. Señores, el que no sean las cosas no va a estar acá. Tenemos ese ejemplo y tienes toda la razón. Es un ejemplo que puede cundir o puede reconsiderarse en los partidos. O sea, no creo que sea un futuro que fatalmente tengan que vivir todos. De alguna manera lo están viviendo parcialmente, pero vamos, no tiene que ser su destino, puede cambiar. O sea, si a mí tú me preguntaras, oye, si tú fueras militante de determinado partido, ¿qué harías? Pues combatir eso, porque eso pues es la desaparición del ente político que creo, de un instituto que aporta una serie de ideas y su esfuerzo para tratar de consumarlas, de hacerlas realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es un ejemplo muy malo de lo que es la política, y es un ejemplo muy claro de lo que no debiera ser la política, ¿no? Un ente de poder, específicamente el presidente, palomea o acoge o impulsa a quienes se someten independientemente de pasados, independientes de presentes, independientes de futuro. El único valor meritorio, el único mérito valioso para escalar en el mundo de Andrés Manuel es la abyección, es la sumisión ciega, es la obediencia ciega, pues resulta que no le gustaban las lisonjas, pero híjole, qué bien las paga. Pues resulta que no le desagradan tanto. Entonces resulta que tú, si quieres ser un político en la 4T, o mientras Andrés Manuel mande ahí, pues definitivamente no tienes que ser un tipo comprometido, valioso, ciudadanamente hablando, para no hablar de moralidad. O
ciudadanamente hablando, un tipo que le aporte a la sociedad. No tienes que serlo. Tienes que ser un obediente ciego, ¿no? Pero vamos, en la misma 4T, o sea, hay una historia de transferencias y de cómo de un lado pasan a otro y para aprovechar un momento político, para minimizar la posición de la oposición y demás. Porque, digo, parece prehistoria cuando en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas se lanza como candidato de un partido político chiquito que en ese entonces era calificado como de esos auspiciados por la Secretaría de Gobernación, y de alguna manera se lanza y aprovecha descontentos priistas, y de lo que se trataba era de que si ya no tenía el partido en el poder la suficiente fuerza o aceptación social para aglutinar el voto que lo hiciera ganar, pues tenía que hacer esfuerzos por dividir o pulverizar la oposición, y ahí les manda, porque así surge, que haya derivado como movimiento, en un movimiento propio es otro cantar, pero así surge de un partido de la Secretaría de Gobernación, obviamente del gobierno federal, surge una candidatura, jala a algunos beneficiarios que tenía en la izquierda, algunos disgustados del PRI de ese momento, y de repente forman el Frente Democrático Nacional, ¿no? Que después deriva en el PRD, y del PRD pues llega ahí Andrés Manuel no puede mandar totalmente en el PRD, funda su propio partido, y así en esas idas, venidas y justificaciones de circunstancias electorales, vuelvo a lo mismo. Como la visión es cada vez más cortoplacista, el horizonte es la próxima elección. Y en ese momento fue esa elección del 88 que les hizo tomar esas decisiones, y luego la decisión de la siguiente y la siguiente, y así se van tomando decisiones, y cada quien busca pues acomodarse, a veces incómodamente, pero acomodarse donde cree que mejor puede seguir su carrera política. Esa cantaleta de voy allá porque allá puedo servir a México, pues da la casualidad que siempre se van cuando no obtuvieron la candidatura en el partido que antes militaban. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, se está viendo en todos los partidos, y eso da votos y cuesta votos, ¿no? Cuando hablas de diputaciones federales, pues yo te puedo decir las que conozco más, las de Mérida, el tercer y cuarto distrito, y de repente en el tercer distrito hace 6 años ganaba el PRI, ¿no? El distrito 3, y lo ganó con Pablo Gamboa, y de repente en la siguiente elección, cuando entra un nuevo elemento en la ecuación electoral yucateca, que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Finalmente, lo hemos dicho en programas anteriores, Gerardo, en Yucatán antes había un bipartidismo muy claro, el PAN y PRI, se dividían más o menos a mitades, a veces más, a veces menos, uno, otro, más el interior del estado, más la capital del estado, etcétera, etcétera, pero habían 2 partidos. En 2018 irrumpe en cifras electorales un nuevo actor de la ecuación, que es Morena, de la mano, obviamente, de Andrés Manuel, cobijado por la candidatura presidencial de Andrés Manuel, y el disgusto que había logrado acumular en la sociedad respecto de los gobiernos anteriores de PRI-PAN a nivel federal. Bueno, específicamente en 2018, ¿quién gana ese distrito? Morena. ¿Quién queda en segundo lugar? El PAN, por escasos votos. ¿Quién queda en tercer lugar? El ganador de la elección anterior. Entonces, resulta que el PRI en ese distrito específicamente, en Mérida, pasa a tercer lugar, y hoy en las cifras preliminares está en tercer lugar. ¿Por qué? Porque toda esa gente que salió del PRI para votar por Morena, el reto es pues casi toda una odisea, por decirlo de alguna manera coloquial, recuperar toda esa votación, porque hasta donde se prevé el PAN mantiene su votación en ese distrito, y Morena pareciera ser que ahí va en el ánimo social, independientemente que tenga o no tenga un candidato importante en ese distrito. El peso de la marca que he comentado en otra ocasión contigo se puede hacer valer, y el PRI eventualmente no tiene competencia seria
porque los votos que antes tuvo ya se transfirieron a otro partido, sin que se haya tenido que ir un dirigente o un liderazgo importante a Morena en esa elección. El PRI perdió buena parte de su votación en ese distrito, ¿no? Entonces, a ver, de repente hay corrimientos de electores y de repente solo lo hay de dirigentes o candidatos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso vuelvo a la expresión que usé antes. Las sumas en política no son sumas naturales. La resultante puede ser menor de la expectativa o puede ser mayor porque genera una sinergia que detona la aceptación, porque lo que compra el electorado, no la militancia, el electorado es una buena decisión. Entonces dice, esa es la decisión que me gusta, la que tomaron, porque eso suma fuerzas y reduce la posibilidad de que gane quien no quiero que gane. Y entonces ahí es donde finalmente se fraguan los resultados electorales, en las buenas decisiones. Porque de repente hay gente que dice, oye, ¿y por qué no manifiestas tu desacuerdo contra tal persona del partido y eso te ubicaría como una persona más seria? Miren, también hay que calcular que cuando uno toma posiciones en política, posiciones públicas, de repente sí lanza una señal de seriedad que no te consigue nuevos votantes y hace que tú dividas los que tenías. Y yo creo que eso también está pasando en las decisiones que se están tomando para este proceso electoral, ¿no? Hay gente que está queriendo conseguir los votos de fuera, pero está perdiendo los de adentro, porque está machucando, en algunos casos, no solo a algunos militantes, sino a algunos liderazgos importantes que sí tienen militantes detrás. Entonces, bueno, todo esto es lo que está sucediendo, lo que está empezando a ver, yo digo, todavía está empezando a ver el electorado. O sea, ya vio todos estos reacomodos, no ha visto su repercusión. ¿Por qué? Porque el que toma las decisiones trata de vender que la decisión fue la más adecuada y va a producir el resultado que él desea con esa decisión, pero no necesariamente el resultado que se obtiene es el que se desea, sino el que la misma decisión transmite al electorado y lo que el electorado decide frente a eso. Don Luis Correa, gracias. Así de claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.